Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, ¿y tú? Como siempre, un placer saludarte. Que andamos nuevamente. A ver cuándo se acaba ese bichito, ¿no? Ya, esperamos que pronto, primero Dios. Oye, fíjate que me han preguntado mucho, tú que todo lo sabes y lo que no Y lo lo que no lo inventas, invento, ¿no? Pues ahí nos ponemos a estudiar. me preguntan qué es la santidad o La santidad, cómo se puede llegar a ser santo, para entrar al cielo, ¿no? entrar al cielo. Que le preguntas a uno, ¿quieres ser santo? No, no, tanto no. ¿Quieres ir al cielo? Bueno, eso sí, pues para entrar al cielo hay que ser santos, ¿no? Pues sí. Bueno, pues lo vemos rápidamente para no quitarle mucho tiempo. Échale de tu ronco pecho. Ok, después de la glorificación a Dios, que es lo más importante, y subordinado a esto, la vida cristiana tiene por finalidad la santificación. El bautismo es la entrada en esta vida cristiana. En el bautismo se siembra la gracia, la semilla de la gracia, y esta debe crecer al máximo. Y esa es la santidad a la que estamos llamados todos. ¿En qué consiste la santidad? Rápidamente, bueno, en tres cosas: nuestra configuración con Cristo, nuestra unión con Dios por el amor y la conformidad con la voluntad divina. Vamos a explicar brevemente estas tres. La configuración con Cristo, la máxima de toda la vida espiritual, son las palabras del mismo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que configurarnos con Él para llegar a la santidad. ¿Por qué? Porque no podemos glorificar a Dios y llegar a la santidad si no es con, por y en Cristo. Y seremos santos en la medida en que permitamos que Cristo viva su vida en nosotros, o vivamos la vida de Cristo, ¿verdad? Voy a acercar más por el micrófono. La santificación es irse cristificando. El cristiano tiene que convertirse en otro Cristo, hasta poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y es que no seremos santos si no es en Cristo. O lo seremos en Cristo, no lo seremos de ninguna otra manera. Solo por Él, con Él y en Él podemos alcanzar el ideal que Dios tiene de la redención, de la santificación y de la alabanza de su gloria. Esto lo hace la misma iglesia. Lo vemos en la misma iglesia en el ofrecimiento de Jesús en el altar, que dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice: por Cristo, con Él y en Él. Y es que solo a través de Cristo el Padre Celestial acepta nuestro amor y nuestro homenaje. Por eso la mayoría de los santos querían dejarse absorber por Cristo, para que el Padre viera en ellos a su Hijo amado, en el que tiene todas sus complacencias, ¿verdad? Las almas que quieran santificarse deben dedicarse a vivir la misma vida de Cristo. Y si lo logran, pues van a llegar a las grandes alturas de la ascética y la mística. Los santos que han llegado a la cumbre de la santidad han llegado con estas dos bases: ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Y la otra: solo busco la honra y la gloria de Dios. Esas son las bases de los santos. Cristo es la sabiduría, nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría increada en cuanto al verbo eterno de Dios. Y esa sabiduría el verbo se la comunicó a su propia humanidad, y a través de la humanidad de Cristo a nosotros. Y nos dejó su ejemplo de tres maneras nuestro Señor: en su persona, en sus obras y en su doctrina. Veamos rápidamente estas. Nos dejó el ejemplo en su persona. Bueno, la filiación divina de Cristo es el ejemplo de nuestra filiación sobrenatural. Su condición de Hijo de Dios es el ejemplo en el que la gracia debe de transformarnos a nosotros. Cristo es Hijo de Dios por naturaleza y por derecho, por la unión que tiene con el Verbo. Y nosotros somos hijos de Dios por adopción y gracia, pero somos también realmente sus hijos. Cristo posee la gracia santificante en un grado sumo, y por nosotros fluye la gracia santificante con menor abundancia, pero es exactamente la misma gracia la que llena el alma humana de Jesús, la que nos deifica a nosotros, ¿verdad? La que nos deifica. En la encarnación, Cristo es por derecho Hijo de Dios y nosotros por la gracia que sale de Él. Y por esto toda la vida cristiana y toda la santidad se reduce a esto: a que seamos por gracia lo que Él es por naturaleza, Hijo de Dios, ¿verdad? Esta debe ser nuestra máxima preocupación: contemplar a Jesús, imitarlo y vivir así como Él para su Padre, que también es nuestro Padre. Él mismo lo dijo: subo a mi Padre y a su Padre, ¿verdad? Y no podremos progresar ni avanzar en la vida espiritual mientras no estemos convencidos de que lo principal para la santidad es ser hijos de Dios y comportarnos como tales, como hijos de Dios. También nuestro Señor nos dejó ejemplo en sus obras. Nuestro Señor practicó lo que enseñaba, ¿verdad? Porque lo dice la propia Sagrada Escritura: lo que Jesús hizo y enseñó. Sus obras y las doctrinas formaban un todo en Él.
con lo que a cada instante, cada momento de su vida glorificaba a su Padre. Dios quiso darnos a nuestro Señor Jesucristo un modelo perfecto de virtudes, y es que el Verbo eterno del Padre es el prototipo supremo de toda la perfección y de toda la santidad. Si puede decirse así, el Verbo es el ideal mismo de Dios. El Padre se contempla en el Verbo con infinita complacencia y con infinito amor. Él es su ideal viviente. Por Él fueron creados los ángeles, los hombres, el universo, lo dice la Escritura, todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada de lo que existe ha sido hecho. Y el mismo ideal de Dios entonces, el Verbo, que es el mismo ideal de Dios, pues debe ser también, efectivamente, el mismo ideal de los ángeles buenos, y debe ser en nosotros, en los hombres, el mismo ideal, ¿verdad? Igualmente, pues sería el mismo ideal de todas las criaturas que Dios sacara en un momento de la nada y que las pusiera a existir en el universo. Su único y mayor ideal sería ser el Verbo, ¿verdad? Tenemos que tener todos el mismo ideal y no debemos de elegir una obra más pequeña que ese ideal. ¿Por qué? Porque la dignidad de nuestra alma, deificada por la gracia, nos obliga a eso, ¿verdad? Ahora, como el Verbo es el ideal y es Dios, y esto excedía la razón humana, pues entonces el Verbo se abajó, se hizo hombre y quiso conocer nuestras debilidades y nuestros trabajos y nuestras fatigas y nuestra pobreza, quiso sentir el hambre, quiso sentir la sed, el dolor y hasta la misma muerte, ¿verdad? Todo eso lo quiso experimentar. Quiso experimentar nuestras miserias, pero no podía experimentar solo una, y ese fue el pecado y los desórdenes que deja el pecado en nosotros. Y al no poder tomar esas flaquezas en Él, quiso por lo menos cargar con la pena de ellas. Se explico que fue la muerte de cruz, el dolor, el sufrimiento. Y es por eso que hoy ya nosotros no tenemos que subir al cielo para buscar el ideal de Dios. ¿Cuál es el ideal de Dios? Ya no tenemos que subir al cielo para buscarlo. Solo tenemos que contemplar a Jesús, que es el ideal de Dios y debe ser el ideal nuestro. Es el ideal de los ángeles, de Dios, de toda criatura y el ideal nuestro. Nos dejó ejemplo en su doctrina. Jesucristo nos comunica el resplandor de su sabiduría infinita. Bueno, digo resplandor porque la inteligencia de Jesucristo es un abismo donde la razón, aún iluminada por la fe, se pierde, ¿verdad? Y es que en Cristo existían o existen 4 tipos de ciencia, ¿cierto? Existe la ciencia divina, que Él posee por la unión con el Verbo. Existe la ciencia beatífica, que le corresponde como bienaventurado en la tierra, o sea, la visión de Dios. Existe la ciencia infusa, que recibió Él en mayor grado que la que tienen los ángeles. Y también existió la ciencia adquirida, la que fue creciendo a lo largo de su vida, iba creciendo en estatura y sabiduría delante de Dios y de los hombres, iba conociendo por medio de sus sentimientos, de su tacto, de su gusto, olfato, todo lo que es el mundo. Entonces esa es la ciencia adquirida. Pues todos esos tesoros que tenía nuestro Señor Jesucristo no se los quedó solo para Él. A Él le complació decirle a su papá Dios que nos fueran comunicados a todos los hijos adoptivos como los fuéramos necesitando. Y por eso dijo en la última cena: Padre, les comuniqué las palabras que tú me diste y las recibieron y conocieron que salí de ti y creyeron que tú me has enviado. Y qué impresionante es la doctrina de Cristo, qué impresionante. Jamás nadie ha hablado como Él, jamás. Las frases más celebradas de los más sabios, de los más grandes poetas, de los que sean, son pálidas, son una cochinadita a comparación de un solo versículo de la montaña, ¿verdad? De las bienaventuranzas o las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Ellas son para nosotros los cristianos como el código perfecto de perfección y santidad. Esas palabras de nuestro Señor. Bueno, déjame tomar tantito refresquito, un esfuercito. Además de ser nuestro Señor el ejemplo, el camino, también es nuestra vida, porque si yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ok? ¿Y de qué manera es nuestra vida? Pues de 3 maneras. Primero, por causa meritoria. ¿Por qué? Porque nos mereció la vida sobrenatural que tenemos, la gracia santificante, por su sacrificio, algo que era imposible para los hombres por la distancia infinita que separa al hombre con Dios. Solo un Dios hombre podía satisfacer por ese pecado y salvar ese abismo que existe entre Dios y los hombres y ofrecer una satisfacción plena. Y esto se dio a nuestro Señor Jesucristo con el sacrificio de la cruz. Por la gracia capital que nos mereció por su justicia, Él de condigno, nos mereció una justicia por su justicia de condigno con el mismo Dios, por la libertad de sus acciones, por el amor con el que aceptó Él su pasión para salvarnos. Por todo esto, Él fue constituido cabeza de los hombres, ¿verdad? Y esta es a lo que llamamos gracia capital, es la cabeza y a través de Él nos vienen todas las gracias a nosotros. Él fue constituido por estas razones cabeza de los hombres, porque aceptó con amor su pasión, por la libertad de sus acciones y por la justicia condigna que tenía con el propio Dios. La satisfacción de nuestro Señor es infinita y entonces nos da una confianza infinita que a pesar de nuestras miserias,
Los méritos de Él pueden llevarnos a cualquiera a la santidad más alta. Sus méritos y riquezas están al alcance y a disposición de todos nosotros. Y Él nos los puede comunicar por ese influjo capital, por ese influjo que Él es la cabeza, ¿verdad? También nuestro Señor es nuestra vida por causa eficiente, ¿verdad? Todas las gracias que han recibido los hombres después del pecado de Adán hasta la venida de Cristo se les han concedido por medio de nuestro Señor, por Él se les han concedido. Todas las que recibimos nosotros y recibirá la humanidad hasta el fin del tiempo van a brotar siempre del corazón de nuestro Señor Jesucristo como su única fuente. Por eso es la causa eficiente, por eso es nuestra vida. Ya no tenemos ahora nosotros solo gracia de Dios, como la que tenían los ángeles o Adán y Eva. Ahora es gracia de Cristo, o gratia Christi le llaman. Gracia de Dios a través de Cristo. Gracia de Dios cristificada. Y esta gracia se nos comunica de varias formas. Pero la fuente, como dijimos, es la humanidad santísima de Jesús unida al Verbo. Y Él por eso es entonces una vida, es nuestra vida y es vida sobrenatural, es fuente de vida sobrenatural. Además, también, si nuestro Señor Jesús quiere, puede ser también fuente de vida corporal, o sea, vida física. Esto nos lo dice la Escritura. Dice que de Él salía una fuerza que curaba a los enfermos y sanaba y resucitaba y sanaba a todos y resucitaba a los muertos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar más que nada sobre la fuente de vida sobrenatural que es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque le debemos nuestra vida sobrenatural. Porque para comunicarnos la vida natural que tenemos, Dios utilizó pues a nuestros papás. Pero para comunicarnos su propia vida divina no ha utilizado ni utilizará ningún otro instrumento que la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos en la Escritura cómo nuestro Señor en la tierra, cuando vivió aquí, a través de su humanidad podía dar vida sobrenatural a las personas. O sea, podía conseguir la gracia. Estaban en pecado y los podía volver a la gracia sobrenatural en persona, aquí humanamente en el mundo. Él le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo: ¿y quién es este que puede perdonar pecados si solo Dios puede? Y Él les manifestó que tenía poder como hombre de perdonarlos. Él dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que vean, dice que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él dijo el Hijo del Hombre a propósito, porque nadie puede perdonar pecados más que Dios, y al que Dios le ha dado la potestad puede perdonarlos, pero en nombre de Dios. Pero Cristo no los perdonó en el nombre de Dios, no dijo: te perdono en el nombre de Dios. Digo, tus pecados son perdonados en el nombre de Dios, vete y no peques más. Digo, no, yo te perdono, vete y no peques más. O sea, Él perdonó en su propio nombre. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios. Bueno, el Verbo eterno es el autor de la gracia y es el único que puede perdonar pecados por su autoridad y devolver la gracia a los hombres. Pero Él utilizó su humanidad santísima para dar vida sobrenatural a las almas, ¿verdad? Por eso Él dice el Hijo del Hombre, para que quede bien claro, para que vean cómo, como hombre, Él, nuestro Señor, obra milagros, perdona, distribuye la gracia. Y si tiene todo ese poder es porque su humanidad es instrumento entonces para producir la gracia por la unión que tiene con el Verbo eterno, ¿verdad? Por su influjo capital, lo que veíamos que Él es cabeza. Bueno, ahora, este influjo capital, nosotros sabemos que en la tierra Cristo tenía influjo sobre todas las almas, podía dar la vida sobrenatural aquí en la tierra y muchas cosas, pero ahora que se fue al cielo, su humanidad santísima, ¿seguirá teniendo ese influjo sobre nosotros, sobre la humanidad? Pues sí lo sigue teniendo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues nosotros lo recibimos como miembros que somos de su cuerpo místico. Él es la cabeza del cuerpo místico, que es la iglesia, y es nuestra cabeza por la plenitud de gracia que tiene por la unión con el Verbo. Y esa misma gracia que tiene es la que nos justifica a nosotros como sus miembros. Ahora muchos preguntan: ¿y hasta dónde se extiende ese influjo capital? O sea, ¿hasta dónde Cristo es cabeza y de esa cabeza es el influjo de todas las gracias? ¿Hasta dónde llega? Pues hasta los ángeles y a los hombres. Eso lo dice la Escritura. Él es cabeza de todo principado y potestad, o sea, de todos los ángeles. Y como donde hay un solo cuerpo, pues hay una sola cabeza. No dice que es dos cabezas, cabeza de los ángeles y cabeza de la iglesia, no. Es la cabeza de los ángeles, pero también la cabeza de la iglesia. Entonces hay un solo cuerpo. Por eso el cuerpo místico de la iglesia está formado, donde nosotros habitamos, el cuerpo místico está formado no nomás por hombres, está formado por hombres y por ángeles, ¿verdad? Porque todos estamos ordenados al mismo fin, que es la glorificación de Dios y del Verbo, ¿verdad? Cristo es cabeza de los ángeles porque su humanidad unida al Verbo participa de sus dones más perfectamente que los ángeles e influye en ellos las gracias como la gloria accidental, los carismas sobrenaturales, las revelaciones de los misterios de Dios y otras semejantes. Muchos me decían: oye, como un santo que está en el cielo puede saber lo que tú estás pensando y le estás pidiendo? Por este influjo capital, ¿sí? Por estas gracias que Dios participa a las criaturas que están en el cielo y a los ángeles.
y a los humanos de otra manera. Cristo es la cabeza de los hombres en diversos grados. De los bienaventurados, de los que están en el cielo, y las almas del purgatorio es cabeza porque pues, están ya confirmados en la gracia para siempre. De los hombres que estamos en gracia, Él es nuestra cabeza y el influjo de nuestra vida sobrenatural que nos llena de carismas y de dones. De los cristianos que viven en pecado, es cabeza de un modo menos perfecto, porque aún por la fe y la esperanza le están unidos, pero lo que es la gracia santificante y el amor ya se les fue. Los herejes y los paganos, bueno, tanto los que se han de salvar como los que se van a condenar no son ahorita miembros actuales del cuerpo de Cristo. Los que se han de salvar sí lo son, pero en potencia, y algún día tienen que pasar a ser acto, miembros del cuerpo de Cristo. Y los futuros condenados lo son en potencia, que nunca jamás pasará a ser acto. O si llega a pasar a ser acto, los que ya se van a condenar, pues será nada más en los momentos de su vida que forman parte del cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Ahora, los demonios, que también son ángeles, y los condenados, que también son hombres, no son miembros de Cristo, de ninguna manera ni en potencia, porque ellos están separados definitivamente de Él, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera ejerce Cristo su influjo en nosotros? De varias maneras, pero principalmente por dos, que tenemos que tener muy en la mente: por los sacramentos y por la fe. Él es el autor de los sacramentos. Él los instituyó para darnos su vida divina. Nos dijo: ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él los instituyó para comunicarnos su gracia, por el movimiento que Él ejerce en los sacramentos. Estos sacramentos tienen un movimiento que ejerce la humanidad de Cristo, unida al Verbo. Dice San Agustín: ¿Pedro es el que bautiza? No, es Cristo quien bautiza. ¿Judas es el que bautiza? No, es Cristo quien bautiza. ¿Sí? Utiliza los instrumentos nada más. Por eso, no tengamos pendiente: si el ministro que nos da los sacramentos es un pecador, es un hereje, no es obstáculo, con tal de que él haga lo que a la hora de administrar los sacramentos haga lo que la iglesia tiene la intención de hacer, ¿verdad? Cristo quiso comunicarnos su gracia por encima de las miserias humanas, no importando, lo que nos da una seguridad de su eficacia al recibirlos, aunque sea de un hereje y de un pagano, ¿verdad? Esto si no ponemos obstáculo a recibir el sacramento, porque los sacramentos solamente son válidos si nosotros consentimos interiormente que los deseamos, si no, no son válidos. Por ejemplo, la falta de arrepentimiento nos impide la gracia de la confesión y del bautismo. El bautismo, los que están grandes, si no se arrepienten, no interfiere en la gracia, no les llega la gracia. En la confesión, si no nos arrepentimos, tampoco nos llega la gracia, ¿verdad? Esto por la falta de arrepentimiento. Y el pecado mortal impide la gracia en los otros 5 sacramentos. No llegarían a ser sacramentos y además es un sacrilegio. No se nos comunicaría la gracia y además cometeríamos sacrilegio. La gracia se nos da en la medida de nuestras disposiciones. Por eso es muy importante la preparación para recibir los sacramentos, sobre todo la Sagrada Eucaristía, la comunión, que nos va a traer no solo la gracia, sino que nos va a traer a la fuente de la gracia, que es el mismo Cristo, ¿verdad? Por los sacramentos, entonces nos comunica Cristo, pero sobre todo por el sacramento de la Eucaristía. Así es como Cristo ejerce su influjo vital, su influjo de vida en nosotros. Por eso, si queremos incrementar la gracia y llegar a ser santos, la gracia santificante que dije al principio, llegar a ser santos, debemos acudir muy seguido a los sacramentos, que son las fuentes de la gracia. Ninguna otra cosa puede reemplazar los sacramentos. Además, Cristo hace su influjo vital hacia nosotros a través de la fe también. Dice San Pablo que Cristo de una manera misteriosa habita por la fe en nuestros corazones. Cada vez que nos dirigimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, por la fe avivada por el amor, sale de nuestro Señor una virtud santificante hacia nosotros. Y es que el Cristo de hoy es el mismo Cristo del Evangelio. Y el Evangelio dice que todos los que se acercaban a Él con fe y amor participaban de esa virtud, esa fuerza que salía de Él, que sanaba enfermedades de cuerpos y almas. Entonces, cuando nos acercamos por la fe también, sale esa virtud y sana cuerpos y almas, ¿verdad? Por eso el alma que quiere santificarse, además de los sacramentos, ha de tener más contacto con nuestro Señor a través de una fe ardiente, de la oración, de hablar con Él, de estar con Él. Y esto puede hacerlo alguien muchas veces al día, a diferencia de la Eucaristía, que solamente se puede hacer una vez al día, ¿verdad? Por esto, la acción de nuestro Señor Jesucristo no queda restringida solo a la Eucaristía. Él, nuestro Señor, está en todas partes y con toda clase de gracias, está con su influencia siempre llenándonos de bendiciones. No existe ni una sola alma, ni un solo pueblo que no sea visitado por el hombre Dios. ¿Por qué? Porque es el prolongamiento de lo que dice la Escritura sin fin, de aquel que pasó haciendo el bien y sanando a todos. Y la Escritura pasó haciendo el bien y sanando a todos y sigue pasando haciendo el bien y sanando a todos. Bueno, otra manera de la santificación, como han dicho, tiene que ir a fuerzas ahí, integrada después de esta y sujeta a esta. La santificación es la gloria de Dios. Este es nuestro fin. Ándale, se cayó alguien. Este es nuestro fin último y absoluto. Y nuestra santificación es el fin próximo. El fin absoluto y primero es, nuestro fin último y absoluto es la gloria de Dios. Y nuestra santificación es el fin próximo. Y debemos buscarlo todo esto incorporándonos a Cristo, porque Él es el único camino para llegar a la santidad.
Bueno, y esa glorificación, para glorificar a la Santísima Trinidad, porque no nomás, o sea, hablar de Dios hablamos de la Santísima Trinidad, para darle gloria a la Santísima Trinidad no se puede hacer de otra manera si no es por, con y en Cristo y bajo el influjo del Espíritu Santo. Y es que Cristo es el camino, nadie va al Padre, dice, sino Él, y solo Él conoce al Padre y aquel al que Él se lo quiera manifestar. Por eso es preciso incorporar nuestras obras, todo lo que hacemos, y aparte de incorporarlas a Cristo, unirlas a Él, no vayamos a presentarle nunca, se nos ocurra presentarle al Padre nada que no sea unidos a Cristo, ni una sola cosa, que no sea con Él y por Él y en Él, porque esto es lo único que complace al Padre y le da una gloria inmensa, que sea por Cristo, con Cristo y en Cristo. El Padre no tiene más que un solo amor, su verbo eterno, nada le interesa fuera de Él, y si nos ama es porque nosotros amamos a Cristo y hemos creído que Él ha salido de Dios, por eso nos ama. Esto debería convertir nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo en nuestra obsesión, la obsesión única de nuestra vida, como constituye, podemos decir, la obsesión del Padre, ¿verdad? Y ha constituido la obsesión de los santos, ¿verdad? La misma iglesia no se atreve a pedirle nada al Padre en nombre propio, sino en el de Cristo. Y esta es la preocupación que debe tener todo cristiano al realizar sus buenas obras, porque si no las hace por Cristo, con Cristo y en Cristo les ofrece el Padre, anda fuera del camino y no va a llegar jamás a la santidad. Bueno, además de hacer todas las cosas por Cristo y a través de Cristo, tenemos que hacerlas en unión con Él, en unión con Cristo. Y esto es una realidad teológica, porque mientras nosotros estamos en gracia, Él está en nosotros, ¿sí? Y así podemos hacerlo todo con Él, unidos a Él. ¿Y qué valor tan grande adquieren nuestras obras ante el Padre cuando se las presentamos unidas a Cristo? Y sin esta unión, nuestras obras que le presentamos al Padre, sean las que sean, no valen absolutamente nada. Pero nuestras obras unidas a Él, a Jesucristo, tienen un valor enorme. Es, por ejemplo, como la gota de agua que echa el Padre en el cáliz, que no vale nada, es una gota de agua insignificante que no vale nada, pero puesta en el cáliz y mezclada con el vino, se convierte en la sangre de Jesús con todo su valor redentor y santificador. Y así nosotros, unidos a Jesús, es como valemos y nuestras obras valen. Debemos hacer todas las cosas en unión con Jesús. ¿Por qué? Porque un solo acto de Jesús glorifica más a Dios que todos los actos de los ángeles y los santos juntos, por toda la eternidad, todos los que quisieran, incluyendo a la misma Madre de Dios. ¿Cuánta riqueza entonces tenemos en Cristo y cuánta miseria tenemos fuera de Él? Porque aunque nos despedazáramos nosotros con disciplinas sangrientas, si no uniéramos nuestros dolores a los de Cristo, no valdría nada, no tendría ningún valor. Y es que nuestra sangre es impura, y solamente unida y mezclada con la sangre de Jesús puede tener valor ante Dios. Bueno, aparte de esto hay algo todavía mucho más grande, que hacerle unidos a Cristo, por Cristo y en Cristo. Sí, hay algo más grande todavía, que es hacerlas dentro de Cristo, no nomás unidos a Él por la gracia, sino dentro de Cristo, hacer nuestras obras dentro de Cristo. Por nuestra incorporación a Cristo como cabeza, somos parte de Él, somos parte de Cristo total. Es Cristo más nosotros. El cristiano en gracia forma una misma cosa con Jesús, vive de su misma vida y circula por sus venas la propia savia de la vida de Cristo. Somos parte de Él. El cristiano es otro Cristo, no diferente. Estamos llamados a ser el único Cristo que existe. Debemos de convertirnos en Él, en Cristo. Por eso la Escritura dice, por eso muy claramente dice que nuestros sufrimientos completan lo que falta a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O también dice la Escritura, cuando a mí me persiguen, a ustedes los persiguen, porque estamos dentro de Él, unidos en Él, somos uno con Él. Y también por eso nos llega a decir que el menor servicio que alguien nos haga o que le hagamos a alguien es como si se lo hiciera en Él mismo, porque esto es una realidad. Estamos dentro de Cristo, somos realmente su cuerpo y dependemos de Él, y debemos hacer todo por Él, con Él y para Él. Este es el fin absoluto para darle gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer para llegar a la santidad. Estamos hablando de cómo llegar a la santidad, y la santidad verdadera, que no los equivoquen y los confundan con otras cosas. La gloria de su Padre fue la obsesión de Cristo durante toda su vida. Él no quería que se cumpliera su propia voluntad si se oponía en lo más pequeñito a la voluntad de su Padre. Él trabajó solo para agradar a su papá Dios, vivió para Él, vivió por Él, para Él. Y si le llegó a pedir que lo glorificara, fue solo para que Él pudiera glorificar también después a su Padre. Las palabras de Jesús, acordémonos de niño, ¿no saben que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Y sus últimas palabras en la cruz antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él vivió y murió pensando en su Padre. Y el cristiano que quiera ser santo tiene que imitarlo. La Escritura nos dice así, todas las cosas son suyas, nos dice San Pablo, todas las cosas son suyas, pero ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Y también nos dice la Escritura, es preciso que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y cuando le estén sometidas todas las cosas, el mismo Cristo se someterá a su Padre para que Dios sea todo en todos. La gloria de Dios es el fin absoluto de la creación, la gloria de Dios. Y esta gloria, como les dije, no pertenece solo al Padre, sino a la Santísima Trinidad.
La gloria que recibe el Padre por Cristo con Él y en Él pertenece también al Espíritu Santo y al Verbo, al Hijo. Y la gloria que ha de recibir la Santísima Trinidad de nosotros los hombres tiene que subir por medio de Cristo, con Él y en Él, hacia el Padre, ¿verdad? Otra de las maneras de santificación, rápidamente hablamos de la conformidad con la voluntad de Dios. La perfecta conformidad con la voluntad divina es uno de los principales medios de santificación y consiste en una amorosa, entera y entrañable sumisión y concordia de nuestra voluntad con la de Dios en todo lo que Él disponga o permita. Cuando esto es perfecto, se le conoce como el santo abandono de la voluntad de Dios, y cuando es imperfecto, se le conoce como resignación cristiana. La santidad es el resultado de la acción de Dios unida a nuestra cooperación, y si Dios trabaja con nosotros para nuestra santificación, debe ser entonces Él quien dirija esta obra conforme a sus planes, bajo sus órdenes y con los propios impulsos de su gracia. La voluntad de Dios es una, pero para el estudio podemos dividirla, la dividimos en varias. Voluntad absoluta, cuando Dios quiere algo, por ejemplo la creación. Voluntad antecedente, la que Dios toma en torno a algo como la salvación de todos los hombres. La voluntad consiguiente, la que Dios toma en torno a algo por sus circunstancias, como la condenación del pecador que muere sin arrepentirse. Y están las voluntades de signo y beneplácito, que son las más interesantes para este tema. Vamos a ver rápidamente. Voluntad de signo es la voluntad ya conocida que pertenece a la obediencia. Son los mandamientos, las prohibiciones, las permisiones de Dios y los consejos de Dios. La voluntad de beneplácito pertenece al abandono de las manos de Dios, que decíamos. Es el acto interno de la voluntad de Dios que aún no conocemos, que aún no nos ha dado a conocer y del que depende el porvenir incierto de nosotros. Sucesos futuros, pruebas largas o pruebas cortas, cómo vamos a morir. Y nosotros debemos de ajustar nuestra voluntad a estas dos, a la de signo de la beneplácito, a sus leyes, y después abandonarnos confiadamente en su divina voluntad. La voluntad de beneplácito no quiere decir resignarnos, sino entregarnos a ella amorosa y confiadamente. ¿Y por qué debemos abandonarnos confiadamente? ¿Por qué? A la voluntad de Dios. Bueno, porque nunca nos ha sucedido nada desde la eternidad que Dios no lo haya previsto. Todo está previsto por Él, no se mueve el ojo en el árbol sin Él, nada se escapa a Él, ya sea porque quiere o por permisión, ¿verdad? Que es tu permisión, lo vamos a hablar porque hay mucha gente confundida. Dios no quiere ni permite nada contra el fin de la creación, que es manifestar sus propias bondades y perfecciones, y para la gloria del Verbo encarnado, todo fue hecho por Él y para Él. Otra, todo contribuye al bien de los que aman a Dios, por eso debemos estar abandonados y confiadamente a Él. Es necesario abandonarse a su voluntad de beneplácito por la eficacia que tiene para quitarnos los obstáculos que nos impiden, la acción de las gracias que nos ayudan a practicar, gracias a Él que nos ayudan a practicar las más grandes virtudes, y también para establecer el reino de Dios en nuestra voluntad, ¿verdad? Por eso es, ¿por qué abandonarnos confiadamente? Por eso. Ahora, ¿qué necesidad tenemos de configurarnos a su voluntad? Bueno, por el derecho divino nosotros no nos pertenecemos. Él nos creó, Él nos conserva, Él nos redimió y ha ordenado nuestro fin hacia Él. Y además somos sus amigos y somos sus hijos. El hijo debe someterse a su padre por amor, y la amistad produce el acuerdo de voluntades, y de la más sabia, que es la de Dios, por nuestro propio bien también. Por eso tenemos la necesidad, por la gracia santificadora que produce, y es el mayor bien que podemos alcanzar aquí, esa gracia santificante que vaya creciendo, porque esta va a tener repercusión eterna. También para seguir el santo ejemplo de la vida de, por ejemplo, la vida de Cristo vimos consistió en hacer la voluntad de su papá, y a imitación de Él fue también la vida de María, de su Santísima Madre, y ha sido la de todos los santos y tiene que ser la nuestra. Por eso tenemos necesidad de configurarnos a su voluntad. ¿Y qué ventajas tenemos de vivir abandonados a las manos de Dios? Bueno, esto nos lleva a una vida íntima con Dios. Es como el niño en brazos de su mamá. El alma camina con sencillez y libertad y no desea más que lo que Dios quiere. Nos hace constantes y nos da ánimo sereno en todas las pruebas. ¿Por qué pasó? Pues porque Dios lo quería, sí, voluntad divina. Nos llena de paz, nos llena de alegría y nada puede alterarla. Y aparte nos asegura una muerte santa y nos da un gran valimiento delante de Dios. En el cielo Dios cumplirá la voluntad de aquellos que hayan cumplido la de Él en la tierra. Esas son las ventajas. Ahora, ¿cuál es el peor enemigo de vivir en abandono en las manos de Dios? Rápidamente, pues el horror al sufrimiento, que no nos permite configurarnos con la voluntad de Dios. El que no tenga ánimo para eso, les digo de una vez, ya puede olvidarse de alcanzar aquí la santidad. No la va a alcanzar aquí en la tierra, que tenga horror al sufrimiento. Y es que la santificación es igual a cristificación, y cristificación es igual a sacrificación. Nuestro Señor nos lo dijo: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Y es que el sufrimiento sirve para muchas cosas. Si no fuera así, Dios no lo hubiera permitido. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Bueno, pues para reparar el pecado, para la santificación de las almas, somete a la carne al espíritu, nos desprende de las cosas terrenas, lo alcanza todo de Dios, nos hace verdaderos apóstoles y lo más importante, nos hace semejantes a Jesús y a María. Explicar cada una da para otro video, que próximamente haremos si Dios quiere, ¿eh? Ahora solamente quiero hacer énfasis
en algo que han malinterpretado y es la permisión de Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, Dios nunca quiere positivamente el mal que permite, porque Él no puede querer el mal, pero lo permite porque Él sabe sacar abundante bien de ese mal. Algunos solo ven las causas inmediatas del mal y no entienden, por ejemplo, por qué Dios permite catástrofes, pérdidas de seres queridos, bancarrotas, enfermedades. Incluso no entienden por qué Dios permite la tentación. Y si no entienden esto, mucho menos entienden por qué permite pecados de otros, como burlas que nos hacen, persecuciones, calumnias, injusticias, atropellos. Estos son pecados de los otros, de los que nos ofenden. Y Dios no quiere ni puede desear esos pecados. Él no puede desear que nadie peque, pero lo permite porque saca bien de ello. Nosotros no alcanzamos a ver la providencia, la justicia y la misericordia de Dios en esto. La providencia que lo permite para hacernos crecer en multitud de virtudes. La justicia que lo permite a veces para castigar nuestros propios pecados. Y su misericordia que le permite todo esto a veces para que los podamos expiar muchas veces aquí mismo en la tierra con mucho menos dolor que en el purgatorio. Necesitamos ver eso. Bueno, por último, la manera de santificarnos es a través de la Madre de Dios. Una de las razones por las que muchas almas no llegan a la santidad es porque la Madre de Jesucristo y esposa del Espíritu Santo no está en sus corazones. Quien quiera tener el fruto de la vida que es Cristo debe tener el árbol de la vida que es María. Quien desea el Espíritu Santo debe tener a su santa esposa. Mientras más pongamos a María en nuestras oraciones, en nuestras acciones, en nuestros sufrimientos, más encontraremos a Jesús que está siempre con María. Ella es el camino más corto y seguro para llegar a Cristo y por Él al Padre. Ahí está la verdadera santidad. Estamos viendo la verdadera santidad. Dios quiso asociar a María a la redención y santificación. No se trata de una devoción más, sino de algo fundamental en la vida cristiana. Ella no es el fin, pero es uno de los medios más grandes para alcanzar el fin, la unión con Cristo. Su grandeza es por su maternidad y por ella ella alcanza los límites de la divinidad. Es la que mayor afinidad tiene con Dios, porque su maternidad forma parte del orden hipostático de esa unión del Verbo con el hombre y fue un elemento indispensable para la encarnación. Esa gracia de unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, que es única, está por encima de la gracia de filiación divina, la que nos hace hijos de Dios. Y así la maternidad de María está también por encima de la gracia de filiación de la que nos hace hijos de Dios. Porque esta gracia nos da solamente un parentesco a nosotros con Dios. Pero ella, María, por su maternidad, tiene un parentesco de naturaleza y la misma sangre, consanguinidad con Cristo, con Dios. Y por eso tiene una afinidad con la Santísima Trinidad. Su maternidad, por la que se realiza la unión de Dios con el hombre, supera la gloria de los elegidos, supera las gracias actuales, supera todas las gracias, supera la gracia de filiación, supera las gracias actuales como los dones o los carismas, porque estos son inferiores a la gracia santificante. A María, nuestro Señor Jesucristo la asoció, Jesús fue el Redentor y la asoció a su redención y santificación de los hombres. Y por eso, para santificarnos, debemos hacerlo por medio de ella. Porque para santificarse hay que practicar las virtudes. Y para practicar las virtudes necesitamos la gracia de Dios. Y para hallar la gracia de Dios, ¿dónde la hallamos? Pues en María, porque solo ella fue hallada llena de gracia delante de Dios, y esa gracia es para ella y para nosotros. Ningún patriarca, ningún profeta, ningún santo ha hallado gracia de esta forma, porque María le dio el ser al dueño de la gracia, al autor de la gracia, y ella es madre de la gracia. Y Dios la escogió como tesorera y dispensadora de todas las gracias, y ella reparte a quien quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere y cuanto quiere, las gracias del Padre, las virtudes del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Además, así como un niño tiene una mamá y un papá, pues así el que quiera tener a Dios por papá tiene que tener a María por mamá. Ella formó la cabeza del cuerpo místico de Cristo y tiene que formar también los miembros. Yo no he oído nunca que una mamá forme nada más cabezas sin miembros o miembros sin cabeza. Por eso, quien quiere ser miembro de este cuerpo precioso de Cristo debe dejar formarse por María, mediante la gracia de Cristo que está en ella y nos comunica a nosotros los miembros de Jesús. ¿Verdad? Otra, el esposo de María es el Espíritu Santo. En ella, por ella y de ella, formó a Jesús. Y él jamás la ha repudiado como esposa, sigue siendo su esposo y continúa entonces formando en ella y por ella los santos. Y es que existen dos maneras de hacer santos, o de hacer una copia igualita de Jesucristo. Una es una escultura, por ejemplo, con un pico y un martillo. Y la otra es vaciar en el mismo molde que estuvo Jesús a la persona. La primera, pues se puede romper la piedra y se acabó, es peligroso. La segunda es más fácil, es dejarnos vaciar en el mismo molde donde se formó el hombre Dios, en el seno virginal de María. Y así el que entre en este molde saldrá de ahí con los mismos acabados divinos de Jesucristo, formarnos en el seno virginal de María. Pero hay almas que quieren formarse fuera de ese molde y que lamentablemente pues tienen muchos defectos humanos. Hay mucho de humano en ellas, ¿verdad? Hay cosas que vemos terribles. Pero las personas que prefieren entrar en el molde mismo de Jesucristo, ¿qué semejanza tan bonita adquieren con Él?
Y es que María, el que María sea una criatura no nos impide la unión con el Creador. Pues en ella sí no es ella quien vive, sino Cristo quien vive en ella. Y esto es más perfecto que en el propio San Pablo, que lo decía, que en todos los santos. Y por eso cuando un alma está más unida a ella, está más unida a Dios, porque Él habita en ella en plenitud. Ya no es ella quien vive, sino Cristo quien vive en ella. Por eso quien encuentra a María encuentra a Jesús, y en Jesús a Dios. Y no hay un camino más rápido para la santificación. Y es que para subir hacia Dios debemos usar el mismo medio que usó Él para bajar a nosotros. Ese medio se llama María. Ella es el camino que Jesucristo abrió para venir a nosotros, ahí donde nadie se puede perder, es en el seno de María. Es donde los jóvenes se convierten en ancianos por la santidad y sabiduría, llegando en pocos años a la santidad. Es el camino más seguro, porque el oficio de ella es llevarnos a su Hijo, así como el de Jesucristo es llevarnos a su Padre. Y es que ella siempre repite las palabras que pronunció en aquellos tiempos: hagan lo que Él les diga. Por eso, si queremos llegar a la verdad de la santidad, debemos practicar una devoción verdadera a María. ¿Cuál es la devoción verdadera a María? Bueno, es un tema muy largo, muy interesante, que merece mucho tiempo, y si Dios quiere, para su mayor gloria, se los diremos en el próximo video. ¿Cómo ves, hermano? Muy bien, muy bien. Como decías, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gracia y su poder. Gracias recibida del Padre. Exactamente. Mucha gente dice, bueno, en algunas religiones, que porque los santos, que porque adoramos a un monito que pintadito y que no sé qué. Bueno, se supone que los santos estuvieron aquí en la tierra, sufrieron mucho, hay muchas historias. Se configuraron con Cristo, muchas historias de los santos se cristificaron. No saben cómo sufrieron en esta vida. Se cristificaron. Cristificación igual a crucifixión. Y llegaron a ser santos, ¿no? Sacrificación. Pero no es que adoremos al monito ese, sino que es, por ejemplo, tú cuando ves una foto de tu papá, de tu mamá, pues ellos estuvieron en esa tierra, pero tú no le estás adorando a la foto. Admiramos en ellos, no a ellos, sino al Cristo que habitó en ellos y los hizo transformarse. Y ellos van a interceder por nosotros. Así es. Pues luego decir, oye, ayúdame, hazme el paro, como cuando tú llegas con un cuate que, oye, hazme el paro para esto, para sacar estos papeles, y él te ayuda, ¿no? Es como una intercesión de ellos hacia ahí tenemos los santos interceden, para que lo vean, ese video está bueno, está bien explicado. Son intercesores, no le estamos rezando a ellos, estamos pidiéndole que nos ayuden en su intercesión, y admiramos sus virtudes, que al final de cuentas ellos son miembros del cuerpo de Cristo igual que nosotros, y si todo lo que fluyó de virtudes por ellos, fluyó porque su cabeza, el influjo capital, viene de Cristo, y eso es lo que admiramos. Y estamos contentos porque también nosotros, todas las gracias de Cristo son de nosotros, hay que aprovecharlas, y hay que llegar a ser santos por, con, en y para en Cristo, y para la gloria de Dios Padre, que ese es nuestro lema, esa es la verdadera santidad. Muy bien, mis amigos, alguna duda que tengan, nos escriben, pónganle ahí, márcame, yo te pongo tu teléfono y te marco, porque no me deja mi hermano del teléfono, pero ¿saben quién le marco? Y tiene alguna duda, pues ahí nos escribimos por WhatsApp. Así estamos a sus órdenes, como siempre, su amigo Quique y su amigo Chente. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye.